Lo que vamos a ver hoy es qué es la analítica web, para qué sirve la analítica web, las herramientas que tenemos a nuestra disposición, Google Analytics como herramienta principal, acceder a Google Analytics, instalar Google Analytics en una web, qué datos son importantes, datos de adquisición, datos de audiencia, datos de comportamiento, datos de conversiones, qué podemos hacer realmente con Analytics, con esos datos de analítica web y las ventajas y los riesgos de la analítica web. Es una clase muy interesante, estoy convencido de que os va a gustar, pero bueno, vamos a meternos en materia. Bien, comencemos por lo más sencillo. ¿Qué es la analítica web? Bien, la analítica web es el análisis de datos cualitativos y cuantitativos de nuestro negocio y de la competencia. No tenemos que reducirlo todo al análisis de visitas en nuestro sitio web, sino que hay que tener una mirada más amplia. Esto debe servirnos para mejorar la experiencia de nuestro cliente actual y nuestro potencial cliente, nuestro usuario y nuestro usuario potencial, de tal forma que el resultado directo para nosotros, como responsables de un proyecto online a través de la analítica web, obtendremos las ideas y pautas para poder mejorar la experiencia en nuestra web y en los canales que estemos utilizando para llevar tráfico hacia nuestra web. Como resultado directo, conseguiremos alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. A través de la analítica web obtenemos información muy valiosa para mejorar nuestra web y alcanzar nuestros objetivos. Pero os preguntaréis, ¿para qué sirve la analítica web? Bien, como hemos introducido en la diapositiva anterior, tenemos que comprender que el resultado inmediato de hacer analítica web es el de mejorar la experiencia de usuario, ya sean nuestros lectores, clientes o consumidores habituales como nuestros lectores o clientes potenciales, ya sean usuarios que nos conozcan o no, pues tenemos que trabajar para ello. ¿Cómo mejoramos su experiencia de usuario? Pues introduciendo mejoras, cambios y tests en nuestra web, e-commerce o blog, o introduciendo mejoras, cambios y tests en las campañas y canales de tráfico que estemos utilizando para llevar a sus usuarios hacia nuestro proyecto online. Así de nuevo, la analítica web no consiste en quedarse todo el día mirando Google Analytics y decir cuántas visitas tengo, sino que consiste en la interpretación de los datos de la herramienta de analítica web que usemos, sea Google Analytics o sea cualquier otra, para poder aplicarlas para mejorar la experiencia de nuestros usuarios y los usuarios potenciales. Bien, ahora os quiero hacer una pregunta. Como podéis ver ahí en la pantalla, y lo vamos a explicar ahora, tenemos tres herramientas de analítica web: Google Analytics, Lucky Orange y Kissmetrics. Y os quiero preguntar a todos, ¿cuántos de vosotros conocíais estas tres herramientas? Quiero preguntaros, ¿cuántos de vosotros conocíais estas herramientas? ¿Conocéis Google Analytics? ¿Conocéis Lucky Orange? ¿Conocéis Kissmetrics? ¿Qué herramientas de analítica web conocéis? ¿Conocéis alguna otra? ¿Estáis utilizando alguna otra herramienta de analítica web que queráis mencionar? Lo que queráis. Si conocéis alguna que es diferente, no conozco ninguna, dice por ahí Fernando, solo la de Google, dice Elena. Google más o menos, las otras no. Perfecto, muy bien. Quiero también saber un poquito si estáis metidos en el mundo de la analítica web, si la utilizáis para vuestro proyecto, si es simplemente algo que os suena. Only Google, dice por ahí Sergio. Kelvin dice Google más o menos. Solamente la conocía la herramienta de Google. Google Analytics un poco, las otras nada de nada. Vale, perfecto. Pues nada. Veo que más o menos sí que se conoce Google Analytics, que es realmente famosa. Dice Nicole que solo la de Google. No conozco ninguna, dice Maybrit. Perfecto, muy bien, no hay ningún problema. Bien, vamos a hablar de estas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y para los que no conozcáis Google Analytics, yo diría que es fundamental. Es fundamental conocer Google Analytics, que es la reina del baile, por así decirlo, en el mundo de la analítica web. Su extendida popularidad y fácil implementación, así como sus grandes capacidades, han convertido a Google Analytics en la herramienta de analítica web más utilizada en todo el mundo. Es facilísimo instalarla, lo vamos a ver un poquito más adelante, en nuestra web y comenzar a medir el tráfico desde ya mismo, desde ahora, luego lo veremos, y es que además lo bueno es que es completamente gratuita. Hay una versión de pago, pero ya es para proyectos muy grandes. Lucky Orange es una herramienta de análisis enfocada en ofrecernos la posibilidad de conocer en qué puntos estamos fallando para así poder tomar las mejores decisiones. Digamos que si Google Analytics es una herramienta más abierta que muestra los datos sin más,
Lucky Orange trata de darnos las claves para realizar las mejoras. Ofrece mapas de calor, rutas de interacción, embudos de conversión y mucho más. Kissmetrics es otra herramienta similar a Lucky Orange que tiene capacidades similares también. Bien, me gustaría comentar que las dos últimas herramientas están enfocadas en ofrecer al usuario que las instale en su web, o sea, a nosotros, en caso de que las instalemos en nuestra web, insights específicos para tomar decisiones y mejorar resultados. La tendencia en herramientas de analítica web va precisamente encaminada en este sentido. Digamos que mientras que Google Analytics es una herramienta más abierta, que podemos ir configurando, podemos ir interpretando, las nuevas herramientas que han ido surgiendo y que se están popularizando en la actualidad, a pesar de ser de pago, nos ofrecen la posibilidad de instalar en nuestra web herramientas que nos van a ofrecer la posibilidad de tomar decisiones prácticamente sin tener que interpretar los datos que nos muestren. Fijaos, ahora no sé si podéis ver aquí en la zona inferior que indico la regla del 10-90 de Avinash Kaushik. Y antes os preguntaba si alguno de vosotros conocíais Google Analytics, y os quiero preguntar ahora si a alguno de vosotros os suena este nombre, Avinash Kaushik. Si podéis contestar por ahí, si habéis visto este nombre antes alguna vez y demás, pues sería estupendo, porque eso me va a indicar también un poquito el nivel de conocimientos que tenéis al respecto del tema de que estamos comentando hoy, la analítica web. A mí no, dice Marina. Muy bien, no hay ningún problema. Marina dice que no, Kelvin dice que tampoco. Dice Jesús, con Google Analytics solo puedo revisar páginas web, también sirve para redes sociales. También serviría para medir el tráfico de redes sociales, pero lo vamos a explicar un poquito con detalle más adelante. No, nunca. Estefanía, la primera, un poquito de lo de atrás no me suena, pero seguro que es indio como yo, dice ahí Elena. No, nunca, mi marido más bien, dice, vale, muy bien, la primera no me suena, vale, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, no pasa absolutamente nada, pero si os vais a meter en este mundo sí que es un nombre que os debería comenzar a sonar. Avinash Kaushik es un gurú del mundo de la analítica web. Como dije, algunos de vosotros que no estáis comentando quizás lo conocéis, otros no, no pasa nada. Él, bueno, es muy conocido porque trabajó para Google divulgando, digamos, las bondades del sistema de analítica web de Google, Google Analytics, trabajando en su área de Analytics, y publicó un libro que se llama Analítica Web 2.0, que es, digamos, como la Biblia de lo que sería la analítica web moderna, tal y como la entendemos hoy en día. En este libro, él lo que planteaba era la regla del 10-90 y exponía que lo ideal sería invertir $90 en analistas y consultores y recursos para interpretar datos y $10 para la herramienta en sí, para la herramienta que se use para recopilar datos, ¿no? Argumentaba que podemos invertir mucho en una herramienta fantástica, pero si no tenemos a la gente para interpretar los datos que nos ofrezca, pues no tendremos nada. Y es totalmente cierto. Más de acuerdo no se puede estar con esta afirmación. Pero también es cierto que las cosas han cambiado bastante. Y hoy en día, herramientas como Lucky Orange o Kissmetrics son plataformas que no son solo herramientas en sí como Google Analytics, sino que también incluyen el análisis y la consultoría en los datos que nos ofrecen. Por lo que considero que son una excelente combinación para poder sacar lo mejor de la analítica web de nuestro proyecto online. Digamos que estas herramientas lo que vienen es a poner en consideración lo que Avinash planteaba, ¿no? Digamos que vienen a tratar de resolver lo que Avinash planteaba. Si Avinash planteaba en un primer momento que teníamos que invertir el 90% de nuestros recursos, ¿vale? El 90% de nuestros recursos en descifrar esos datos y el 10% en herramientas que nos trajesen esos datos. Hoy en día Lucky Orange, Kissmetrics y otras herramientas tratan de resolver eso ofreciéndonos herramientas que ya son capaces de resolver esos datos y darnos información a nosotros. Veo que estáis comentando por ahí que quizás estáis teniendo algún problema con el vídeo y demás. Tenéis que tener en cuenta que lo que deberíais ver ahora mismo en la pantalla es la pantalla compartida mía, en la que podéis ver la presentación que pone ahora mismo en la zona superior herramientas de analítica web. ¿Vale? No sé si lo podéis ver ahora mismo. Herramientas de analítica web, herramientas de utilidad Google Analytics, Lucky Orange y Kissmetrics. Deberíais poder ver eso en pantalla ahora mismo. Si tenéis algún problema para
Para poder verlo, pues por favor comunicadlo en el chat para que podamos tenerlo en cuenta y en caso de que haya algún problema técnico lo podamos resolver lo antes posible. Pero sí que es una medida que suele funcionar, la de refrescar. Estefanía dice que Internet estaba fallando, no te has perdido mucho, acabamos de empezar ahora mismo, ¿vale? Bien, entonces, después de esto que os acabo de contar sobre las herramientas, vamos a pasar a ver un poquito qué es lo que podemos hacer con la herramienta estrella, por así decirlo, que es Google Analytics. Esto es Google Analytics, ¿vale? Lo podéis ver aquí ahora mismo en la pantalla. Esto es Google Analytics, la herramienta que Google pone a nuestra disposición para poder recopilar datos que posteriormente tendremos que interpretar. En pantalla lo que podéis ver ahora mismo es la pantalla principal de acceso a Google Analytics. ¿Qué necesitamos para crear una cuenta de Google Analytics? Pues solo necesitamos un nombre de usuario de Google, que puede ser una dirección de Gmail, o bien una dirección de G Suite, que es el antiguo Google Apps, tipo pues lo que sea @vuestraempresa.com. Si trabajáis con Google Apps o con G Suite, que se llama ahora, pues es eso simplemente. Con esto será suficiente para que desde www.google.com/analytics, así escrito en inglés con la Y y la I, analytics, pues podéis ver lo que tengo yo ahora mismo en la pantalla. Y pulsando en iniciar sesión con la cuenta de Gmail o G Suite, pues comienza el proceso para configurar Google Analytics. Así de sencillito. Google Analytics, lo primero que tenemos que comentar sobre Google Analytics es que presenta una jerarquía organizativa que se divide en cuentas, propiedades y vistas. Sería cuentas, propiedades y vistas. Antes de seguir adelante, os quiero preguntar a alguno de vosotros. ¿Alguno de vosotros ha instalado Google Analytics en alguna de sus páginas web? ¿O alguno de vosotros tiene una página web en la que esté utilizando Google Analytics porque alguien se lo haya instalado? O incluso, aún más allá, ¿alguno de vosotros está utilizando Google Analytics en alguna aplicación móvil? Sí, aplicación, porque también Google Analytics nos sirve para medir el tráfico de aplicaciones que haya instalado. Eric dice que sí, pero que se perdió. No te preocupes, estamos empezando paso a paso con Analytics. Vamos a verlo y bueno, vamos a explicar qué es lo que es realmente interesante. Dice Sergio, en una app lo tiene instalado. Marina, no, aún no. Pues hoy vas a aprender a hacerlo. Dices aún, deduzco que tienes un proyecto y que lo quieres montar en ese proyecto. Daniela dice que no, Estefanía dice que no, dice Emilio sí, para un sitio, pero poco lo he usado. Pues hoy vamos a aprender a sacarle un poquito más de partido a Google Analytics y que lo puedas utilizar para pues optimizar tu página web. Al final, o hacia el final de la clase, voy a dar 4 consejos, 4 tips para optimizar, para que os podáis ir de la clase de hoy y en caso de que tengáis Google Analytics o que tengáis una página web, lo podáis instalar y hacer 4 cositas que os van a permitir mejorar a través de la analítica web vuestra página web. Dice Denis, sí, en una página de Blogspot y de Wix. Estefanía, aunque no sé si cuenta YouTube, sí que cuenta. YouTube también tiene la versión de analítica web y nos ofrece datos súper interesantes, a pesar de que luego nos encontramos con un entorno que a mí me gusta decir que es rígido, que sería YouTube. ¿Por qué es rígido? Porque no podemos hacer los cambios que quizás nos gustaría. Gabriel, no supe cómo utilizarlo y vas a aprender. Alejahón dice que no, la utilicé en mi blog Oswald hace tiempo, pero no tenía idea de cómo aprovecharlo. Muy bien, no pasa nada, perfecto. Ya veo que más o menos algunos de vosotros lo habéis utilizado. Entonces, vamos a empezar por sentar las bases de cómo funciona, ¿no? De qué es lo que nos encontramos cuando creamos una cuenta de Google Analytics y entramos en Google Analytics. Bien. Retomando lo que estaba diciendo, la jerarquía organizativa que sigue Google Analytics, hay que comentar que se divide en cuentas, propiedades y vistas, ¿vale? Esto así puede asustar un poco ahora de primeras, pero es súper sencillo de entender. Tenemos la cuenta, que es el nivel superior, que sería el proyecto. Por ejemplo, si tenemos vamos a hacer el ejemplo con lo que podéis ver en la pantalla. NoSoloFrames.com es un antiguo blog que yo mantenía con unos amigos, ahora mismo está prácticamente en desuso, lo dejamos ahí latente porque sigue generando algunas visitas, pero está totalmente en desuso. Entonces, el proyecto es un blog sobre tecnología. Entonces, digamos que la cuenta, el nivel más grande, sería un blog sobre tecnología. La propiedad, que es el nivel intermedio, sería la web, aplicación o dispositivo. Una cuenta puede tener varias propiedades. Por ejemplo, un proyecto de un blog podría tener 2
propiedades, el propio blog en sí, www.nosoloframes.com, y podríamos haber creado una aplicación, ¿verdad? Una aplicación para el blog, pues ahí también iría, en el nivel de propiedad. La vista sería el punto de acceso a los informes. Por ejemplo, podemos crear una vista solo para ver el tráfico de un subdominio dentro de nuestro proyecto web, para el tráfico que viene por redes sociales o que viene por AdWords, pues puede haber varias vistas en una propiedad. A la cuenta de Analytics se pueden añadir varios usuarios en los diferentes niveles que podrán además estar limitados según cada nivel. Entonces tenemos el apartado de cuenta, que sería el proyecto general, tenemos el apartado de propiedad, que sería más particular, ¿vale? Sería la aplicación, la web o el dispositivo, y luego tendríamos la vista, que es la que nos ofrece ya directamente información y que podemos segmentar como queramos, ¿vale? Para empezar, simplemente y sencillito. En pantalla ahora lo que podéis ver es la pantalla principal que aparece en caso de que tengamos alguna cuenta cargada en nuestro usuario de Google Analytics. En este caso lo que os muestro es la captura de ese blog que os comentaba, nosoloframes.com, y que ahora mismo pues está en el olvido. Si entráis ya veréis que apenas tiene pues una actualización, no sé de cuándo es, quizás del año pasado lógicamente, pero de hace tiempo. Esta será la primera pantalla que veamos. Para acceder al contenido, a la información, tendremos que pinchar en la vista. Y la vista, como estábamos comentando ahora, sería este último elemento de aquí. Y como podéis ver aquí, yo tengo dos vistas para esta propiedad. La propiedad es esto y esto sería la cuenta. Como podéis ver aquí, yo tengo dos, como comentaba. En este caso una centrada en los SERPs, que es Search Engine Result Page, ¿vale? Para analizar y filtrar el tráfico de buscadores, y otra general que me muestra toda la información de la web. Simplemente es que, bueno, en su día, cuando trabajábamos este blog, pues nos gustaba analizar el tráfico orgánico de una forma un poquito más minuciosa. Al pulsar en la vista, he pulsado en la vista genérica y ahora ya estoy dentro de la vista, totalmente dentro de la vista, accedemos al contenido. En este caso, vemos la visión general de audiencia, que nos permite en un golpe de vista evaluar el rendimiento de nuestra web. Como podéis ver ahora mismo en la pantalla, esta web presenta un comportamiento extraño porque no se actualiza con frecuencia, ¿vale? Como podéis ver aquí, 12 sesiones, es para esta misma semana, así que apenas hay movimiento, apenas hay tráfico. Pero si escogemos y filtramos en la zona superior, aquí en la derecha, y lo que hacemos aquí en este selector de aquí de la zona de la derecha es escoger la fecha que queremos que se muestre, ya podemos ver que sí que obtenemos datos que nos permitirán sacar alguna información de utilidad en caso de que seleccionemos una fecha pues en la que hubiese tráfico. Vemos aquí, por ejemplo, periodos de crecimiento, aquí vemos un claro periodo de crecimiento, aquí vemos también otro periodo de crecimiento, aquí también otro periodo grande de crecimiento, un periodo de decrecimiento, un bajón importante tenemos aquí, y luego tenemos aquí un periodo de estabilidad bastante normal, pero que no llega a recuperar la distancia que había en esta, la diferencia que había en esta época, ¿no? Tenemos aquí también picos muy interesantes que deberíamos analizar. Bueno, tenemos diferente información, una media pues de unas 300 sesiones, en pocas ocasiones superamos las 300 sesiones, yo creo. Pero bueno, como podéis ver aquí, cuando hay actividad sí que ya la cosa varía un poco y tenemos tendencias y tenemos cositas que podemos analizar. Dice Esteban, que antes no te mencioné, perdona, que sí que lo utiliza en su tienda online. Pues vamos a ver un poquito si le sacas todo el partido y si te puedo ayudar con esos tips que voy a mencionar al final, para que lo puedas utilizar, porque sin duda, si Google Analytics es interesante para un blog, para una web de una empresa, para un comercio electrónico es fundamental. Bien, ¿cómo se instala Google Analytics? Para todos aquellos de vosotros que lo tengáis instalado, o que no lo tengáis instalado, instalar el código de seguimiento de Google Analytics en nuestra web es muy sencillo. Vamos a explicarlo rápidamente para poder aplicarlo a las plataformas más populares. El código se obtiene al configurar nuestra cuenta, ¿vale? Si empezamos desde cero al configurar nuestra cuenta, lo obtenemos directamente en ese proceso de configuración, en ese asistente de configuración. Google lo hace súper sencillito, pero si por algún motivo lo perdemos y tenemos que recuperarlo, con entrar en la zona de administrador de Analytics y luego irnos a propiedad, información de seguimiento, ya lo obtendremos. O sea, tan sencillo como que venimos aquí a la zona de administrador y luego en la zona de propiedad nos encontramos con información de seguimiento y ya lo vamos a poder obtener.
Bien, aquí tenemos el código listo para ser copiado e instalado donde queramos. Como podéis ver, una vez que hemos hecho clic allí, en código de seguimiento, nos encontramos con esto de aquí, que es el código. Que no os asuste, es un JavaScript sencillo, que realmente tenemos que insertar así tal cual. O sea, no tenemos por qué hacerle ningún tipo de modificación, a menos que necesitemos algo muy específico, pero no tenemos por qué hacerle ningún tipo de modificación. Y luego también tenemos nuestro ID de seguimiento, que en caso de que utilicemos, por ejemplo, WordPress, es posible que si instalamos un plugin de WordPress, como luego mencionaremos, para instalar Google Analytics, pues nos pidan este ID de seguimiento. No os asustéis, esto es más fácil de lo que parece. De hecho, vamos a verlo ahora mismo. Bien, aquí tenemos el código listo para ser copiado e instalado donde queramos, ¿vale? Es que es muy sencillito. Y ahora bien, como preguntaba antes, ¿dónde lo pegamos? Pues en caso de que tengamos una página web estática, lo copiaremos antes del cierre de la etiqueta head. Aquí vemos la etiqueta head. Vale, pues antes del cierre, el cierre es esto, porque sabemos que es un cierre, porque tiene una barra lateral, una barra así, inclinada. No tenemos que tener miedo a hacer esto, es súper sencillo y no vamos a romper nada. Y como veis, antes del cierre de head, aquí tenemos todo el código copiado, y lo metemos por aquí justo antes del cierre y listo, ya está. Con eso es más que suficiente. Tendremos que repetir la operación a lo largo de todas las páginas de nuestra web y listo, ya lo tendremos hecho. En caso de que tengamos una web en WordPress, lo recomendable sería usar un plugin para instalarlo. Muy sencillo. En el apartado de plugins, en el propio WordPress, tendremos que buscar Google Analytics e instalar el módulo de plugin que más nos guste. Cualquiera de las opciones que podéis ver aquí en la pantalla servirán, ya sea Google Analytics for WordPress, Google Analyticator o Simple Google Analytics, nos servirían. Cualquiera de ellos funcionará. Os voy a dejar enlaces en la zona del estudiante para que los podáis descargar en caso de que tengáis vuestro WordPress. ¿Esto qué nos facilita? Pues nos evita tener que copiar y pegar el código en todas las páginas de nuestra web, y de forma automática lo que hace es expandir el código por todo el site, es decir, que reproduce el código por todo el site de una forma pues automática, por así decirlo. Bien, ahora vamos a analizar un poquito el tema en sí. ¿Qué datos son importantes? Pues esta pregunta es muy abierta y no creo que tenga que haber una respuesta única. ¿Por qué? Pues la respuesta es sencilla, porque tenemos que tener en cuenta lo que es importante para nuestro proyecto. No hay unos datos más importantes que otros en el mundo de la analítica web. No se trata de poner a pelear datos para ver cuáles son los más importantes, sino que hay una serie de datos que tenemos que interpretar y a partir de ese análisis e interpretación sacar las conclusiones de mejora. Fijaos que en ocasiones puede haber un dato que a priori parezca irrelevante o que no consigamos obtener de primeras y que pueda pasar inadvertido, y que realmente analizarlo en contexto pues pueda darnos las claves sobre pues cómo hacer una mejora importante en nuestra página web, que incremente nuestras ventas, que mejore nuestras visitas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta para ello, para el análisis y para valorar los datos, las características de nuestro proyecto. ¿Es un e-commerce? ¿Es una web de empresa? ¿Es un blog? A partir de ahí, analizar los datos en consonancia con nuestros objetivos y generar los informes en torno a esos datos que nos permitan tomar acción. Vamos a ver algunos datos que Google Analytics nos ofrece y luego vamos a ver cómo podríamos optimizar en base a esos datos para que os hagáis una idea del potencial de la analítica web si sabemos lo que estamos haciendo. Lo que os decía antes, vamos a ver qué datos nos ofrece Google Analytics y qué podemos hacer con esos datos. Pero mucho ojo, señores, porque no comprender lo que estamos haciendo puede llevarnos a perder el tiempo y el dinero. Y no quiero que parezca que esto es peligroso, pero sí que tenemos que saber lo que estamos haciendo, si no queremos terminar siendo de esos que se quedan embobados viendo el rendimiento del tráfico en tiempo real de su web. Google Analytics tiene una opción muy interesante para poder ver el tráfico en tiempo real. Bueno, pues yo conozco a gente que se queda simplemente viendo eso. ¿Para qué? No se sabe muy bien, pero es así. La dinámica de trabajo y de análisis debe consistir en examinar, interpretar y posteriormente implementar y optimizar. Así que vamos a ver cuáles serían los datos que podemos examinar. Digamos que en el mundo de la analítica web el proceso es circular, continuo y no termina nunca realmente, porque además los usuarios van cambiando y no debemos olvidar que pues nos debemos a los usuarios. Si no tenemos usuarios en nuestra web, no somos nada. Adquisición es el apartado de Google Analytics
En la zona de la izquierda, una vez que entramos en el apartado de informes, vamos a poder ver diferentes secciones. Bien, pues tenemos adquisición. Adquisición es este apartado, como os comentaba, donde vamos a poder ver el rendimiento de las diferentes fuentes de tráfico que llevarán a los visitantes a nuestra web o proyecto online. A través de esta página, por ejemplo, si pulsamos en la zona de visión general, obtendremos, como su nombre indica, una vista general del tráfico web de nuestra web y su composición, es decir, de qué diferentes fuentes viene el tráfico de nuestra web. Ahora os quiero hacer una pregunta de esas que os comentaba al principio. Bien, todos aquellos, por ejemplo Esteban, que sabemos que tiene una tienda online, o alguien más por ahí que comentaba que utilizaba en su página web, o incluso Estefanía, que tiene una cuenta en YouTube, y bueno, entiendo que estás analizando el tráfico que te llega hacia esa cuenta. Me gustaría preguntaros cuáles son los canales principales por los que os llega el tráfico, o si tenéis identificados cuáles son los canales principales por los que os llega el tráfico hacia vuestra web. ¿Os llega el tráfico de forma directa? ¿Os llega el tráfico a través de redes sociales? ¿Os llega el tráfico de referencia? Es decir, desde otras páginas web, de forma directa a través de enlaces os llega. ¿Os llega el tráfico de forma orgánica? Es decir, se hacen búsquedas en Google o en otros buscadores y os llega el tráfico de esa forma. ¿Sabéis cómo llega el tráfico hacia vuestra página web? Porque esto es fundamental. Es fundamental si queremos hacer algo en el mundo de Internet en general, con nuestro proyecto online en particular. Si no lo sabéis, estáis perdidos. Veo que no hay mucha respuesta por ahí, así que deduzco que muchos de vosotros estáis perdidos en este sentido, lo que es peligroso. Pero bueno, estamos aquí para solucionarlo y para que aprendáis precisamente a identificar de dónde viene este tráfico, así que no hay ningún problema. Como podemos ver aquí en la pantalla, el gráfico que se muestra, pues muestra la típica composición de tráfico web. Una gran parte está compuesto por tráfico orgánico, que proviene de buscadores, búsquedas que hacen los usuarios en buscadores, otro porcentaje de tráfico directo, pues que son personas que introducen la URL de nuestra web y acceden, el tráfico social, que proviene de redes sociales, y referrals o tráfico de referencia, que es el tráfico que llega a nuestra web pues desde una fuente como un enlace en otro dominio. Dentro de todo el tráfico nos encontramos con el apartado Canales, en el que podremos ver más información sobre las diferentes fuentes de tráfico si accedemos al tráfico orgánico, que es, como antes decíamos, el que proviene de búsquedas de buscadores como Google, por ejemplo. Pues nos encontraremos con las palabras clave por las que acceden a nuestra web y seguramente nos encontraremos con que la mayoría del tráfico viene marcado como Not Provided. Por eso pongo ahí lo de Not Provided, No Problem. Esto ocurre porque desde octubre de 2011 aproximadamente, Google cambió ciertas políticas en su plataforma respecto a la privacidad de sus usuarios, y todos los usuarios que se encuentren logueados dentro de un producto de Google, cuando hagan búsquedas, pues su búsqueda se hace a través de un servidor seguro y por lo tanto se oculta la información relacionada con dicha búsqueda. Todos los que uséis Analytics habréis visto el Not Provided muchísimo. A pesar de ello, si analizamos las páginas en las que aterrizan nuestros usuarios, es decir, las páginas a las que llegan esos usuarios, seguiremos teniendo suficiente información para interpretar las palabras clave por las que acceden los usuarios a nuestra web, así que no todo está perdido con el Not Provided. Dentro de adquisición nos encontramos también con la posibilidad de interpretar el tráfico de AdWords y las campañas que montemos si conectamos ambas cuentas. Es un proceso muy sencillo. Analizar el tráfico social y hacer seguimiento también de nuestras campañas es posible a través del panel de adquisición. Bien, a continuación tenemos el panel de audiencia. La audiencia nos proporciona datos sobre los usuarios de nuestra web, desde el número de páginas que cada usuario ve, los usuarios nuevos frente a los recurrentes, el porcentaje de rebote. El rebote en una página web es cuando un usuario entra en nuestra web y se va sin navegar más. Es decir, un usuario, imaginemos, pues yo tengo este blog, No Solo Frames, que era sobre tecnología. Poníamos directamente blog sobre tecnología. Entramos en No Solo Frames, el usuario entra después de pulsar en ese enlace en el buscador y automáticamente se va. Lee esa primera página y se va, porque no le gusta. Pues entonces eso es un rebote. Da a entender que no es el resultado que realmente está buscando, y eso en cierta manera nos perjudica. La duración también la podemos ver, muchísima información de mucha utilidad que podremos ir utilizando. En la zona de la izquierda
debajo de audiencia, nos encontraremos también con todo el listado de información que podremos obtener de esta zona, que es todo esto que podéis ver aquí, en esta zona de aquí. Podemos entender el apartado de audiencia como una fuente de información sobre el usuario. Podríamos decir que estamos espiando al usuario que visita nuestra web. Pues ¿para qué? Para conocerle mejor, hacer las mejoras que le gusten, comprender de dónde es, qué idioma habla, desde qué dispositivo accede a nuestra web, si vuelve o no a nuestra web y muchísimo más. Hay información de muchísimo valor en el apartado de audiencia que tenemos que tratar de comprender. El apartado de comportamiento, el que podéis ver ahora mismo en la pantalla, es la zona en la que podremos conocer cómo se comportan los visitantes de nuestra web. Digamos que si con la zona de audiencia podíamos espiar a nuestros usuarios, desde la zona de comportamiento podemos espiar qué es lo que hacen en nuestra web. Una de las herramientas más atractivas es la de el flujo de comportamiento, que nos permite ver el recorrido que hacen los usuarios que entran en nuestra web por las diferentes páginas desde que llegan hasta que se van. Aquí tenemos el flujo de comportamiento y si lo pulsáis podréis ver que, bueno, es una herramienta muy útil para analizar los puntos fuertes y puntos débiles de nuestra web de una forma visual e interactiva, porque nos va a decir por dónde están saliendo los usuarios. Comentaba Denis que no le salía la opción de canales. Denis, tendríamos que revisar un poquito, o si quieres mándame por correo a pablo@benuevo.com una captura de pantalla de lo que te aparece en tu Google Analytics. Es posible que no lo hayas visto bien, no lo sé, pero bueno, debería estar por ahí. Dice Karina que le llega el tráfico por redes sociales normalmente. Pues eso es genial porque no dependes o no tienes lo que se llama Google dependencia. Es decir, que tu tráfico viene de otras fuentes, lo que bajo mi punto de vista, y eso es una opinión mía, está genial, la verdad. Luego tenemos el apartado de conversiones y frente a lo que muchos piensan, antes que comentaba, creo que era Esteban por ahí que tenía un comercio electrónico, pues frente a lo que muchos piensan no es solo para comercios electrónicos, ¿no? Como podéis ver en este blog, que es un blog pues completamente normal, tenemos configuradas conversiones, aquí las veis saltando cada vez que aparece por aquí. Vamos a ver, cada vez que aparece por aquí estos picos es que se están produciendo conversiones. Hay objetivos cumplidos y como marcamos objetivos, pues aparecen aquí, de tal forma que pues sabemos que tal día se está produciendo una conversión. Y diréis, bueno, pero ¿qué es lo que está convirtiendo ahí? ¿Qué objetivos has marcado? Bueno, como este apartado nos sirve de control y seguimiento y sirve pues para cerrar el círculo en la analítica web, porque digamos que sería el que vamos a utilizar para marcar esos objetivos y ver si estamos cumpliendo realmente con lo que queremos cumplir, pues digamos que si con lo que comentábamos anteriormente extraíamos datos que podíamos usar para hacer mejoras y optimizaciones de la zona de conversiones también, pero además nos sirve para controlar si todo lo que estamos optimizando funciona y seguir mejorándolo, claro. Conectar cualquier e-commerce con el seguimiento de conversiones es muy sencillo y las grandes plataformas de comercio electrónico, tanto de pago como gratuitas, ofrecen la posibilidad de conectar nuestro Analytics con nuestro e-commerce para tener toda la información en Analytics. En cualquier caso, si necesitáis ayuda para hacerlo, avisadme y estaré encantado de ayudaros. Podéis llevar un traqueo directo de vuestra economía, de la economía de vuestro comercio electrónico a través de Analytics. Analytics es capaz de contabilizar cada una de las ventas que se realizan, se le asigna un valor, si no automáticamente él puede recoger la información porque se la mande vuestro CMS de comercio electrónico, ya sea un Magento, un PrestaShop o lo que sea que utilicéis y ya está. Los objetivos, por ejemplo, estos objetivos que tenemos aquí, y luego voy a explicar alguno más en el apartado de optimización con Analytics, voy a explicar, por ejemplo, estos objetivos que tenemos aquí en el blog, pero los objetivos se configuran desde aquí, desde el administrador y en la zona de vista en objetivos. Si os acordáis que teníamos las tres vistas, la de cuenta, la de propiedad y la vista, pues en la zona de vista, que viene luego un menú, hay un apartado que se llama objetivos, pues pulsamos ahí en ese apartado objetivos y ya vamos a poder configurar el objetivo que queramos y se configura de una forma súper sencilla, así que no hay nada que temer, probad si tenéis Google Analytics porque es muy sencillo. Bien, vamos a meternos ahora con lo que os comentaba, ¿no? Vale, muy bien, tenemos Analytics con un montón de datos, un montón de cosas que no entiendo, no sé para qué me sirven. Ahora que comprendemos
qué datos podemos obtener de Google Analytics. Vale, tenemos estas secciones, tenemos que ir navegando por ellas, tenemos que aprender a interpretar esos datos, o por lo menos conocer de dónde vienen, ¿vale? Porque la interpretación es un poquito más particular, de dónde vienen. Llega el momento, ahora, una vez que sabemos qué son esos datos, llega el momento de realizar las mejoras oportunas y comenzar a optimizar nuestro proyecto online, desde los canales de adquisición hasta la propia experiencia web. O sea, la analítica web consiste en esto. La analítica web no consiste solo en leer esos datos de Google Analytics, ¿vale? Solo puede hacer cualquiera. 1000 visitas, 2000, 3000, ingreso 100 euros, 200 por este producto, lo que sea. Me viene un montón de gente a través de SEO. Hago muy buen SEO y me viene un montón de gente de buscadores. Hago muy buen SEM y me viene un montón de gente de AdWords. Vale, muy bien, te voy a dar un premio. No sirve de nada. Realmente lo que sirve es saber interpretar esos datos y utilizarlos para optimizar nuestra web, nuestro site, nuestro proyecto web. Vamos ahora a poner algunos ejemplos sencillos que podéis usar desde ya mismo, adaptándolo a vuestro proyecto, claro, para que comprendáis qué es la optimización con Analytics y cómo la podemos usar los apartados que antes estábamos comentando para comenzar a trabajar pues con la analítica web. Bien, vamos a empezar con adquisición. A través de la zona de adquisición, por ejemplo, vale, y estos son ejemplos, podemos optimizar el rendimiento de nuestra web revisando los datos de las fuentes de tráfico, ¿vale? Si, por ejemplo, le echamos un vistazo al tráfico orgánico de búsqueda y vemos que hay determinadas palabras clave que tienen más popularidad, vamos a la zona de fuentes de tráfico, vamos a la zona de tráfico orgánico de búsqueda y vemos las palabras clave por las que nos está entrando la gente en nuestra web. Pues bien, podemos utilizar esta información como inputs válidos para clasificar nuestras publicaciones en nuestros perfiles en redes sociales. Si tenemos un blog, por ejemplo, y además tenemos presencia en redes sociales, nos vamos ahí al apartado de tráfico orgánico, vemos qué palabras clave se están utilizando más para entrar en nuestra web y lo que vamos a hacer es esas publicaciones que hagamos para promocionar nuestro contenido, pues le vamos a dar más prioridad a las publicaciones que respondan a los términos de búsqueda, que más tráfico nos generen, que son los que seguramente tengan más éxito en nuestro público también en redes sociales. Después tendremos que analizar si hay un crecimiento del tráfico social para validar esta técnica. Así de sencillo. O sea, fijaos, simplemente, qué chorrada, por así decirlo, ¿no? Básicamente se trata de entrar, ver por qué palabras clave están entrando más a nuestra web y hacer una redifusión de esos artículos en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque a ese público que está interesado en lo que nosotros ofrecemos seguramente le interesen más esos artículos, así que vamos a compartirlos para que ellos lo puedan compartir más, puedan hacer más likes, puedan hacer más retweets o lo que sea. Dice Esteban que la mayor parte de su tráfico es directo. Pues Esteban, fíjate, esos son, yo diría, o yo sí veo eso, por ejemplo, haciendo labores de consultoría, cuando veo un comercio electrónico que lo que tiene la mayor parte es tráfico directo, yo digo que genial. ¿Por qué digo que genial? Porque no sé cuántas visitas tendrás, pero creo que tienes un montón de oportunidades por delante, por así decirlo. Vas a poder hacer SEO, que debería ser una de las fuentes predominantes de tráfico en tu comercio electrónico, dependiendo un poco de lo que vendas. Y vas a poder además trabajar con redes sociales, que dependiendo también un poquito de lo que vendas, yo creo que te puede ayudar muchísimo. Así que tienes un montón de margen de crecimiento por delante, cosa que es fantástica para un comercio electrónico porque son más ventas. Desde el punto de vista de la audiencia, vamos a pasar ahora a la audiencia. Una tip que podéis implementar también, pues imaginaos, hacemos un análisis geográfico sencillo y podemos descubrir qué países representan buen tráfico para nuestra web. Es posible que nos llevemos sorpresas porque no lo hayamos visto nunca, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, somos de España, pues es probable que nos demos cuenta que nos entra mucho tráfico por América Latina. Suele ocurrir y viceversa. Si yo soy de América Latina, es posible que vea, por ejemplo, como si soy de México o si soy de Panamá o de Nicaragua, pues me entra mucho tráfico de otros países como Panamá, Nicaragua, Chile, lo que sea, o incluso España, lo que sea. Pues bien, se trata de cuidar el posicionamiento en buscadores, en estos buscadores de forma local, o tratar de captar a través de redes sociales tráficos de esos países en el orden en el que nos lo encontremos, para aumentar con ese sencillo truco nuestro tráfico. Cuando entramos en la zona de audiencia y vamos al análisis geográfico, lo que nos va a dar es un listado básicamente
de los países en orden de cantidad en cuanto al volumen de tráfico que nos está generando. Pues bien, se trata de cuidarlos un poquito. Simplemente si en redes sociales, por ejemplo, estamos centrando nuestra estrategia en tráfico, en usuarios del país del que seamos, imaginemos que somos mexicanos, pues quizás es el momento de intentar captar en otras páginas de Nicaragua, de España, de Panamá, de Chile, de Argentina, más gente interesada en lo que estamos publicando, porque sabemos que están interesados. ¿Cómo lo sabemos? Porque Analytics nos está diciendo que hay gente que está entrando en nuestra página, ¿vale? Así que hay que probarlo. En lo relativo al comportamiento, analizando el flujo de comportamiento, pues podremos tratar de revisar, por ejemplo, el porcentaje de abandonos en las diferentes páginas y tratar de mejorarlo. ¿Vale? Es importantísimo esto. Si vamos a la zona de comportamiento, nos vamos al flujo de comportamiento y ahí vamos a ver por dónde está saliendo la gente de nuestra página web. ¿Cómo lo podemos mejorar? Por ejemplo, si tenemos un blog, pues podemos probar plugins que permitan que tras 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, se muestra un mensaje de ¿leíste este artículo relacionado? Y entonces lo que hacemos es tratar de forzar que el usuario no se vaya y que siga navegando por nuestra página web. Al usuario se le muestra, y si tenemos un e-commerce, podemos introducir tras 3 segundos, 4 segundos de inactividad del usuario, sin que tome una decisión, pues un pop-up con un descuento. Imaginaos, tengo un e-commerce y vendo, pues, yo qué sé, carretillas, lo que sea, vendo ruedas para coche. Pues el usuario está inactivo en mi página web, y entonces lo que hago, como he analizado a través del flujo de comportamiento esa página en concreto, y sé que se sale de ahí cuando lleva pues X tiempo de inactividad, lo que hago es forzar o intentar forzar que siga navegando y que compre, mostrándole un pop-up con un descuento. Sencillo, pero suele ser muy efectivo. Lo que tenemos que hacer después es volver a analizar si mejora el porcentaje de abandono, si empieza a salir menos gente a través de esas páginas en las que estamos implementando plugins, blogs o estos pequeños truquitos para que, bueno, pues para que compren, para que sigan en nuestra página web y de esa forma poder seguir monetizando un blog por publicidad, etcétera. Y en lo que a conversiones se refiere, por ejemplo, un objetivo para un blog, que antes os decía, ¿no? Por ejemplo, en No Solo Frames, tenemos objetivos. ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Estáis locos? No. Pues, por ejemplo, un objetivo para un blog podría ser que los usuarios pasasen más de X minutos en nuestro blog. O en caso de que estemos probando un sistema de recomendación, que viesen más de 3 páginas de nuestro blog para comprobar la efectividad del mismo. De esta forma podríamos configurar un objetivo después de instalar el sistema que nos permitiese ver si los usuarios navegan por 3 o más páginas de nuestra web. Lo ideal sería implementar primero el objetivo y a la semana, si contamos con tráfico suficiente, con movimiento suficiente, pues implementar el sistema para evaluar si con este sistema nuevo de recomendación de artículos se mejora en este objetivo o no. En nuestro caso lo que teníamos implementado eran diferentes objetivos basados en diferentes páginas que básicamente intentaban hacer hincapié en eso, ¿no? En que los usuarios pasasen más tiempo. Entonces medíamos cuánto tiempo pasaban en cada una de las páginas, simplemente eso. Como podéis ver, desde un análisis sencillo como el que acabamos de hacer ahora, súper rápido, sencillo, espero que todos además hayáis entendido un poquito cómo funciona. Comenta por ahí Eric, importante esto del comportamiento para fidelizar al cliente o leads, también fundamental. Si lo que tenemos es una página para nuestra empresa, por ejemplo, que a veces son como las grandes olvidadas, ¿no? Las grandes maltratadas dentro del mundo de los proyectos online, hacemos una página web para la empresa y ahí queda, ¿no? Pues esto tiene muchísimo potencial para una página de empresa. Y fijaos, no requiere tanto, porque entiendo que además normalmente la gente que gestiona una página de una empresa pues es el propio gerente del negocio, en caso de que sea una pequeña empresa, y no tiene tiempo, ¿no?, para meterse a descifrar qué significa esto en Analytics o qué no. Pero sí que algo interesante, y entiendo que es para lo que se pone en marcha una página de empresa, es a modo de, de presentación, ¿no?, para que la gente pueda ver qué hace esa empresa y contactar con ellos. Bien, pues ahí, en el formulario de contacto, es donde tenemos una de las claves. Imaginaos, ¿no? Por ejemplo, vemos que mucha gente accede a través del comportamiento, accede a través del flujo de comportamiento, quiero decir, accede al formulario de contacto, pero la gente abandona, no rellenan ahí el formulario de contacto. ¿Qué pasa? Algo está pasando ahí, ¿no? El formulario de contacto no es atractivo, no sé, algo puede estar pasando mal. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer cambios en ese formulario de contacto e ir haciendo pruebas que nos permitan mejorar
eso, que nos permitan mejorar esa tasa de abandono que tenemos en ese formulario de contacto. ¿Y qué podemos hacer? No sé por dónde empezar. Pues desde lo más básico, que sería cambiarle el color a los botones, reordenar los fields, los campos que tiene el formulario. Puedes hacer un montón de cosas, se pueden hacer un montón de cosas y el límite muchas veces nos lo vamos a poner nosotros mismos. Pues lo que os digo, desde un análisis sencillo se pueden extraer datos súper interesantes y comenzar a hacer analítica web de forma real. No solo decir que tenemos 200, 300 visitas, no, hacer analítica web de forma real. Si quisiéramos hacer un análisis avanzado que combine diferentes elementos, tenemos entre nosotros, como os decía, muchísimas posibilidades que nos permitirán dar un salto de calidad a nuestro proyecto online y trabajar duro para conseguir los objetivos que nos pongamos. Dice Esteban que lo que tienes es una tienda de ropa deportiva para chicas, pues tienes ahí muchísimo potencial. Esteban, si quieres que veamos juntos, ya lo sabéis, que estoy aquí para ayudaros con los proyectos que tengáis, con lo que necesitéis, estoy encantado. Después de lo que hemos comentado, estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo en afirmar que es un área pues con un potencial tremendo para ayudarnos a mejorar nuestro proyecto web, ¿verdad? Pero también tengo que indicaros de que a pesar de que tenga muchas ventajas, también hay muchos riesgos. En la pantalla podéis ver un desglose de ventajas y riesgos que quiero que tengáis muy claro, ¿vale? Por un lado, las ventajas son que tenemos datos, el nivel alto de detalle que podemos obtener, herramientas gratuitas como Google Analytics, que podemos optimizar nuestro proyecto, pero ojo, también podemos caer en la pérdida de tiempo, demasiados datos y no saber qué hacer con ninguno de ellos, desconocemos la herramienta y nos perdemos haciendo clics infinitos y al final terminamos perdiendo un día pensando que hemos entendido cómo funciona Analytics y no tenemos ni idea, y hacer cambios negativos. Ojo, que esto es súper peligroso. Me he encontrado con más de un proyecto online que toma una mala decisión de SEO basado en un análisis erróneo de analítica web y el tráfico cae y pues o bien que se pierde utilizando Google Analytics y se pasa el día enchufada a la zona de tráfico en tiempo real, se creen hackers porque hay unos números ahí cambiando. No, tenemos que comprender qué es lo que estamos haciendo, como podéis, como habéis visto, pues realmente con cositas muy sencillas podemos empezar a trabajar, así que paso a paso vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer para que luego podamos pasar al cómo. Bien, nos acercamos al final de la lección y esto es lo que hemos visto en la lección de hoy. Hemos visto qué es la analítica web, para qué sirve la analítica web, el entorno del marketing digital y cómo se enmarca la analítica web en el entorno, Google Analytics, la plataforma e instalación de la misma y las ventajas